Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuertes protestas en Bolivia. Pese a la fuerte represión estatal, miles de manifestantes salieron a las calles a exigir transparencia y a denunciar que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. Cuando el escrutinio revelaba que Evo Morales no había logrado el porcentaje de los votos necesarios para ser reelegido en primera vuelta, sin explicación alguna, el conteo de los sufragios fue suspendido y 24 horas después, de manera sospechosa, la tendencia cambió. A las 20:10 de ayer, por decisión del Pleno, el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el Tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, la diputada boliviana oficialista Sonia Brito y el doctor en Relaciones Internacionales, Eduardo Gamarra, analizan la tensión política y la desconfianza en el proceso electoral que ha desatado el conteo de los votos y los inexplicables cambios que en las últimas 48 horas se han presentado en la tendencia de los resultados preliminares. El candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el movimiento Comunidad Ciudadana y compañero de fórmula del candidato presidencial Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, denuncia que está en marcha un proceso de fraude electoral en Bolivia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. Jefferson Beltrán, subdirector de este programa. Bienvenido, buenas noches. Claudia, muy buenas noches. La noticia al día de hoy, la convulsionada situación social que vive Bolivia tras las elecciones del pasado domingo y el cambio en los resultados cuyos porcentajes siguen dando sorpresivos giros en este momento, Claudia. Los resultados del conteo veloz, llamado técnicamente en Bolivia como transmisión rápida electoral preliminar, han sufrido bastantes cambios en las últimas horas. Sí, pues el domingo, con el 82% escrutado, marcaba una casi segura segunda vuelta. Luego, una polémica decisión del Tribunal Supremo Electoral de detener el conteo generó la crítica. 24 horas después, Evo Morales superaba el 10% y se salvaba de verse de nuevo en las urnas con Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana, su contendor. Y en las últimas horas, pues nuevamente, Jefferson, renació la posibilidad del balotaje. Es decir, esto ha cambiado bruscamente en las últimas 48 horas esta tendencia. Claudia, la noticia, ante la incertidumbre y en medio de las múltiples denuncias de manipulación y fraude, la Organización de Estados Americanos, cuya misión electoral en Bolivia ha instado al gobierno a respetar la voluntad popular, convocó esta tarde a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar este miércoles la tensión política que vive Bolivia. Hoy, en medio de las denuncias y sospechas de fraude electoral, ha renunciado el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio José Iván Costas. A través de su carta de renuncia, él ha criticado la decisión que tomó este órgano de suspender, como usted lo recuerda, Claudia, el pasado domingo en la noche la publicación de los resultados preliminares. Esto es una noticia muy importante la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, porque demuestra que al interior del máximo órgano electoral de Bolivia hay una división. Y en segundo vamos a tener una entrevista muy importante para estar analizando y entendiendo qué pasó ahí. El punto clave de la noticia, ¿qué pasó? ¿Por qué el inicial cambio radical de la tendencia y luego revertirla nuevamente? Durante las horas y la noche, ¿hubo manipulación? Pues son las preguntas que se está haciendo Jefferson Beltrán en este momento. La oposición en Bolivia, mientras que los organismos de observación electoral internacional hacen llamados a la transparencia y al respeto a las urnas y cuestionan la interrupción de la transmisión de datos que duró cerca de 24 horas.
expresiones que reflejan el cansancio de un pueblo. La fuerte molestia ante la perpetuidad en el poder de Evo Morales no podía tener otro elemento más significativo, el derribamiento de una estatua de Hugo Chávez. Manifestantes que consideran que hubo un fraude electoral a favor del mandatario boliviano destruyeron el lunes en la noche la que era una emblemática figura del fallecido presidente venezolano en la ciudad de Riberalta, en la Amazonía, inaugurada en 2013 por el propio Evo Morales. Ante el resultado electoral que dio una sorpresiva ventaja a Evo Morales y que lo daría ganador en primera vuelta, el sentimiento de indignación creció, desatando movilizaciones en las 9 ciudades capitales del país. Algunos manifestantes irrumpieron y quemaron las oficinas del Tribunal Electoral Departamental en la ciudad de Potosí. Miren en este momento todo el material que están revisando en el Tribunal Electoral. Cientos de cajas con votos y material electoral que habían sido guardados por autoridades electorales en una casa ante la supuesta incapacidad en la sede del Tribunal Electoral provocó la furia de la multitud. En Miraflores, miren lo que hemos encontrado, el fraude en su máxima expresión. El fraude en su máxima expresión. Han huido los cobardes que han dejado estas papeletas llenas con votos del movimiento al socialismo, con votos del movimiento al socialismo, todos, absolutamente todos. Son unos cobardes. ¿Dónde dicen que no hay fraude? ¿Dónde dice el movimiento al socialismo que no hay fraude? Miren, esta es la prueba fehaciente. Similar alteración del orden público fue registrada en Sucre, capital constitucional de Bolivia. En ciudades como Tarija en el sur del país y Cochabamba en el centro, también hubo disturbios en medio de las protestas contra Evo Morales y el órgano electoral. En La Paz, grupos de opositores salieron de igual forma a elevar su voz contra lo que califican un fraude electoral que evita a Evo ir a una segunda vuelta. Oficialistas al mismo tiempo salieron a reivindicar la reelección del presidente indígena. Y alguien se acercó, no logré verlo, y me dio un golpe en la cabeza, seguramente queriendo causar mayor herida. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, principal universidad pública del país y quien lidera una organización civil opositora, resultó gravemente herido en su rostro. ¡No tenemos miedo, carajo! Quiero una vez más expresar mi repudio al fraude grosero practicado por el gobierno en contubernio con el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, los invitamos a que ustedes también participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta #Tensión Electoral Bolivia. Lo pueden hacer a través de las cuentas del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Jefferson, a esta hora nos encontramos con Gustavo Pedraza en comunicación. Vamos a ver, él es el candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el Movimiento Comunidad Ciudadana, compañero de fórmula del candidato presidencial Carlos Mesa. Vía escape de Skype desde La Paz. Suponemos, alguna reunión. Gracias por este tiempo. Un gusto conversar, Claudia y Jefferson. Muchas gracias. Usted va en ese automóvil, suponemos que a un trayecto, como decíamos, a una de sus actividades, precisamente por toda esta angustia que está viviendo Bolivia. ¿Cuál es la última información que tienen sobre el conteo de los votos, candidato vicepresidencial? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿A qué hora sabremos los resultados finales? ¿Qué saben ustedes de esos últimos datos después de todos los cambios que ha habido en las últimas 48 horas? Y nuevamente gracias por aceptarnos en este momento la invitación. ¿Qué saben de los resultados electorales? Bueno, primero que hay una reacción ya de la población desde el día de ayer. Ayer el Tribunal Supremo Electoral anunció una transferencia rápida de datos, lo que se llama el conteo rápido, donde le daban a Evo Morales una diferencia de más de 10 puntos sobre nosotros y lo hacían ganador en primera vuelta, siendo que todos los datos regularmente logrados, toda la misión de observación del exterior
tenía la certeza de que esta decisión iba a tomarse en segunda vuelta, porque la diferencia era muy estrecha, era cerca de 5 puntos. Entonces, ha habido claramente ahí un manejo de cifras, porque el conteo rápido se interrumpió el domingo por 24 horas, se lo reinició ayer, y bueno, con cifras completamente distintas, lo que desató la furia del pueblo boliviano en cada una de las ciudades. Reaccionó de una manera muy articulada, muy rápida, y bueno, atacó edificios del Tribunal Electoral en algunas ciudades, hubieron tipo de refriega con la policía. Bueno, la situación es muy tensa. El Tribunal Electoral siempre ha respondido al gobierno de Evo Morales, no es una entidad independiente. Hace unas horas ha renunciado el vicepresidente de este Tribunal Electoral, aduciendo una irregularidad manifiesta en el conteo rápido de votos. Entonces, esto ya le ha dado una situación completamente irregular a los números que está manejando actualmente el Tribunal Electoral. La misión de observadores de la OEA ha dicho lo mismo, de que es inexplicable un cambio radical en la tendencia de los votos que favorecen ahora a Evo Morales, y también lo ha dicho la Unión Europea. La misión de la Unión Europea ha coincidido con la OEA para afirmar inexplicablemente ese cambio que hay en la transmisión rápida de datos. Por lo tanto, hay un escenario de conflicto, hay un escenario de mucha tensión. La población boliviana no cree en el veredicto que está queriendo imponer el Tribunal Electoral, queriéndolo declarar ganador a Evo Morales en primera vuelta, cuando todo estaba ya consolidado para que la definición de esta elección sea en segunda vuelta. Esa es la situación actual, estimada. Sí. Candidato Pedraza, ¿es posible recuperar la confianza en este proceso electoral o cree usted que esto es irreversible? Diría yo que es muy, pero muy difícil. La confianza en la institución es muy difícil. Hay un margen, hay una posibilidad mínima que ojalá se pueda dar, que cuando concluya el proceso de conteo formal, que uno es el conteo rápido de datos, que son fotografías de las actas. El proceso de conteo ya formal está arriba del 90% y la diferencia es de 7 puntos. Entonces, si este conteo formal termina respondiendo a lo que establecía el conteo rápido inicialmente antes de su manejo, antes de la interrupción, y esta elección se define en segunda vuelta, puede volver la paz, la tranquilidad y concluir esta elección como debió ser este domingo pasado, o sea, en segunda vuelta. Es un margen mínimo, pero debería tomarlo en cuenta el presidente Morales para evitar la violencia, para evitar la movilización general del pueblo boliviano, que no le va a aceptar, que no le va a admitir una nueva burla al voto popular, porque el presidente Morales ya lo hizo el año 2016, cuando en un referéndum los bolivianos decidimos que él no podía ser candidato, pero él desobedeció eso, se burló del voto ciudadano y hizo que se imponga su candidatura. Entonces ahora está queriendo hacer lo mismo, pero la gente ya está preparada para la protesta, ya ha acumulado más coraje, hay furia en la sociedad y ha salido a defender su voto, y creo que ese margen de posibilidad mínima puede darse. Aunque la idea del presidente Morales es quedarse por mucho tiempo, dijo una vez 50 años voy a estar de presidente. Ojalá que no sea así, ojalá que recapacite y aproveche la oportunidad de salir bien, porque esta sociedad boliviana no le va a admitir una nueva burla de su voto, ¿no? Yo creo que lo sensato, lo que manda la ley es que esta elección vaya a segunda vuelta y definamos ahí quién va a ganar democráticamente la elección. Candidato Pedraza, ¿ya ustedes han recibido alguna explicación clara, creíble, sensata de por qué la interrupción de transmisión de datos? Primero eso, ¿por qué la interrupción de transmisión de datos en el momento en el que ya estaban en el 84%? Y segundo, les han contestado por qué todo este cambio permanente de las tendencias para la segunda vuelta. ¿Han recibido alguna explicación concreta? ¿No? ¿No han recibido ninguna? No. Hay que decir una cosa, que los fraudes generalmente utilizan 3 métodos. Uno, el apagón de la luz, cuando se corta todo y el sistema. Y la otra es que el sistema caiga, el sistema informático. Y la otra metodología es que se interrumpe el conteo.
En este caso, en Bolivia han dado la interrupción del conteo, ¿no? Y esto ha generado una sospecha de la OEA, de la Unión Europea, y ha generado la renuncia del vicepresidente. Aquí está el detalle nuevo. Hoy ha renunciado hace pocas horas el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, diciendo que la decisión de interrumpir el conteo rápido, él no la conocía. Esa decisión se la tomó sin su conocimiento. Imagínense usted una autoridad, la segunda autoridad del Tribunal Supremo Electoral, que no conozca que se estaban suspendiendo el conteo rápido. O sea, ya ahí hay una admisión de irregularidad absoluta. Y la presidenta del tribunal ha intentado explicar esta decisión aduciendo que ya se estaba contando también los votos formalmente de manera manual y que no hacía falta contarlos, el conteo rápido, digamos, en el sistema ya del sistema informático. Entonces, no hay ningún tipo de fundamento, no hay, razonablemente, no hay un argumento que haya convencido a nadie, ni a la misión de la OEA, ni a la misión de la Unión Europea, y más bien motivó la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Claro, usted nos está diciendo entonces, candidato a la vicepresidencia de Bolivia, que hay una división dentro del Tribunal Supremo Electoral. El magistrado Antonio José Iván Costas del Tribunal Supremo Electoral renuncia porque cree que hay algo mal manejado dentro de esta situación de elecciones en Bolivia. ¿Es por eso que usted percibe hay una división o ya es evidente una división al interior de la máxima entidad electoral de Bolivia? Antonio Costa, ese es el nombre del vicepresidente, él dice con toda claridad la irregularidad. Él está renunciando porque no está de acuerdo con esa irregularidad cometida de detener el conteo rápido. Esa es la razón de su renuncia. Lo que nos está diciendo es que esa es una irregularidad absoluta y que ha motivado el cambio de los resultados finales de la transmisión rápida de datos, lo que ha generado el rechazo de la sociedad boliviana. Entonces, es una prueba irrefutable de que esa decisión ha sido irregular y que después de esa decisión, en las 24 horas posteriores, vinieron los cambios de los números, ¿no? Eso es lo que prácticamente hemos entendido nosotros y así lo está entendiendo la sociedad boliviana. Candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el Movimiento Comunidad Ciudadana, estamos hablando con él, con el compañero de fórmula del candidato presidencial Carlos Mesa. En caso de que haya esta segunda vuelta presidencial en Bolivia, que quiere la oposición, que reclama la oposición también por esas tendencias en la votación, ¿cómo volver a creer en el sistema electoral boliviano? ¿Cómo garantizarla? Señor. No he podido escucharla, Claudia, no he podido entenderle su pregunta. ¿Me la puede repetir? Sí, se la repito. Mala señal. No, claro. En caso de que haya una segunda vuelta presidencial en Bolivia, como reclama la oposición, como también muestra la lógica de la tendencia, ¿cómo garantizar, candidato a la vicepresidencia, candidato Pedraza, la transparencia del sistema electoral boliviano? ¿Cómo creer que va a actuar bien en esa segunda vuelta en caso, obviamente, de que la haya? Hay ahí una irregularidad también, ¿no? Renuncia el vicepresidente. También ha sido seguida o antelada por una renuncia de una vocal, de una vocal del Tribunal Electoral de Chuquisaca, que serían dos que ha dado la tarde. Entonces, hay miembros del Tribunal Electoral, el presidente, hay por ya es una la renuncia en un momento, pero hay que ver que hay crisis. Él va en el automóvil, no se entiende bien. Le queremos agradecer mucho este tiempo. En el trayecto antes pudimos hacer una entrevista en estas circunstancias, pero era muy interesante escuchar a uno de los protagonistas de esta contienda electoral boliviana, lo que está sucediendo, Jefferson. Claro, Claudia, además que él es el candidato a la vicepresidencia de la segunda mayor votación que se dio precisamente en Bolivia, y en este momento se están dando instantes de bastante tensión al interior de ese país suramericano. Pudimos hablar con él en ese carro, alcanzamos a mantener esa comunicación. Vamos a tratar de más adelante volverlo a tener si es posible. Igual ya. Vamos inmediatamente, Claudia, tenemos a Jorge Tuto Quiroga. Él es el expresidente de Bolivia, también otro de los protagonistas de esta noticia. Señor expresidente, bienvenido al programa La Noche.
Jefferson, Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, expresidente. Mire, lo primero que queremos saber es cómo entender lo que está sucediendo. En este momento hemos estado siguiendo el minuto a minuto, el segundo a segundo de las elecciones en Bolivia. Estamos hablando de que el candidato Mesa o su movimiento ciudadano tiene 37.79 contra 45. En este momento 62 más de Evo Morales, es decir, aún no están esos 10 puntos porcentuales necesarios. ¿Hay 8 puntos nomás? Hay 8, sí, 7,5 puntos porcentuales. ¿Cómo entender tantos cambios en estas 48 horas? El primer día, el domingo, este conteo rápido, como se hace en todos los países que tienen evolucionado su sistema electoral y el conteo de votos, nos daba casi una segura segunda vuelta, ¿cierto? Luego se interrumpe de esta manera abrupta y sin explicación, que ya vemos que produjo la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Luego aparece Evo con 10 puntos, es decir, salvándose de esa segunda vuelta presidencial. Y ahora en este momento nuevamente, ¿qué está pasando? ¿Cómo entender esto? Claudia, gracias. A la gente para que entienda el contexto global. Estamos ante la intención de perpetuarse en el poder eternamente de un señor con complejos faraónicos que está buscando un cuarto mandato consecutivo, cosa que solo se ha dado en Cuba o Venezuela. Lo está haciendo violando la Constitución y desconociendo el referéndum que limitaba la reelección. 2 veces fue votada esa cláusula, el 2009 y el 2016, que está siendo violada con la postulación de Evo Morales. Cuando él desconoció el referéndum que le prohibía postular, ya renunció una vocal, Uriona, que tenía algo de credibilidad. Ahora llegamos a esta elección. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí hay información de un conteo rápido, de la transmisión de actas y del escrutinio total. Son 3 niveles. Conteo rápido, hubo 2. ¿Qué es conteo rápido? No es encuesta de boca de urna, es una muestra de mesa representativa del resultado final con un mínimo margen de error. El órgano electoral instruido por Evo Morales contrató una empresa, Vía Ciencia, que hizo un conteo rápido que daba una brecha de 4,5 puntos, muy por debajo del 10 puntos de brecha que, como explicaste, requería Morales para ganar en primera vuelta. Un otro conteo rápido de un consorcio de universidades también dio una brecha semejante, tenía que haber segunda vuelta. Empezó la transmisión de actas, ya no estamos hablando de una muestra grande, sino el total de las actas transmitidas rápidamente, solo el voto presidencial. Mostraba que había segunda vuelta, con más del 80%, interrumpe la transmisión y eso ha llevado a que lo que dijo la OEA, un inexplicable cambio de tendencia, traduzco, fraude, es lo que dijo la OEA, y que ha renunciado el último vocal con algo de credibilidad que está desde el 2009, que hizo el padrón biométrico, que es el señor Costa. Interrumpieron eso. Y ahora están, como has visto, trayendo actas manipuladas, perdidas, robadas de otros lugares, para que lo que instruyó Evo Morales la noche de la elección, que con un supuesto mítico voto rural iba a sobreponerse y triunfar en primera vuelta y anunció que iba a tener mayoría legislativa, se cumpla esa orden. En la transmisión, en el conteo rápido, se tiene actas rurales. Ya no vivimos en las épocas donde Bolívar llegaba a caballo. Puedo mandar yo de la punta del Illimani, de la cima de los Andes, transmitirte un acta o una foto mía. Lo que está en curso es el intento de Evo Morales, después de desconocer la Constitución, robarnos el efecto del referéndum del 21F 2016, robarse la presidencia, evitando la segunda vuelta con un fraude que está aprobado por el conteo rápido que él ordenó y por la interrupción de las actas que también instruyó para montar este fraude. Expresidente, en este orden de ideas, ¿qué diferencia habría entre que Evo Morales en este momento se proclame como presidente de Bolivia y haya una segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que nuevamente será este Tribunal Supremo Electoral el que será el árbitro de una contienda en la que ustedes pues no confían en ese árbitro? Bueno, primeramente hay que recomponer ese tribunal electoral y se lo puede hacer. Pero más allá de eso, Jefferson, has visto, han hecho todos los fraudes. Más de lo que han hecho ya no pueden hacer. E igual están en minoría. Y es evidente que saben por qué están haciendo esta acción desesperada ahora. Porque saben que a pesar del fraude rural, del voto consigna, del uso y abuso de recursos del Estado, también denunciado por la OEA, saben que están en minoría. Porque más de lo que has visto no pueden hacer y existe más de la mitad de Bolivia que quiere que Evo Morales se vaya a su casa
mayoritariamente esa población ha votado por Mesa y Pedraza, a quien estabas entrevistando, para que don Evo se vaya a su casa. Y ojo, ahora quiero decir con pena que estábamos fuera del radar, ahora estamos en NTN24, en la CNN. Yo hago 2 entrevistas al día porque el mundo ha puesto los ojos sobre Bolivia y hay una enorme atención sobre todo esto y va a haber más observadores en una segunda vuelta. Y mañana, Jefferson, Claudia, estamos en la agenda del Consejo Permanente, por fin se discutirá este tema y ojalá que el Consejo Permanente evite el fraude, lo denuncie, no lo avale de manera alguna y que considere algo importantísimo. Colombia, ustedes están allá. Duque democráticamente está elevando opinión consultiva a la Corte de San José para que se dictamine si la reelección perpetua es o no un derecho humano. Hay que cortar esto de raíz. Ese es el fraude original. Ese es el pecado principal. Y los delincuentes y criminales, cuando cometen la violación mayor, pueden las menores. El que viola la Constitución para quedarse en el poder, después hace fraude en Bolivia o mata gente en Nicaragua, como lo ha hecho Ortega, y América Latina tiene que armonizar ese sistema. No puede ser que Colombia elimine la reelección, que Perú elimine la reelección de diputados y concejales, que Ecuador la corte y que en Bolivia y Nicaragua pretendan que ser tirano es un derecho humano. Todos países signatarios de la Convención de Derechos Humanos que está siendo distorsionada para estos fines faraónicos de perpetuación de Morales, Ortega y la cátila corrupta de los socios listos del siglo XXI. Sí, expresidente Jorge Quiroga, usted dice que entre este momento, cuando ya se sepa si hay o no segunda vuelta y la posibilidad de esa segunda vuelta, habría posibilidad de hacer un cambio a la composición del Tribunal Supremo Electoral, si hay tiempo y hay espacio político para hacerlo. Perfectamente plausible. Ya de hecho se tendría que reemplazar a un vocal, ojo, que era el especialista informático y vicepresidente, no de meses, de 10 años. Él diseñó el padrón biométrico y hace minutos, como te decía Pedraza, ha renunciado por la interrupción de la transmisión de actas, porque evidentemente si el conteo rápido del gobierno y el de las universidades y la transmisión de actas mostraba que había segunda vuelta, ya no tenían margen para 2 o 3 días después traer actas montadas de las zonas rurales y decir que ganaron en primera vuelta. En segunda vuelta saben que se van a ir a su casa, están desesperados y por eso están recurriendo a todas estas argucias. Lo que yo celebro es que el mundo ha posado los ojos sobre Bolivia. Entiendo que Venezuela concita gran parte de la atención, los hechos de Ecuador, de Chile, pero está en juego en Bolivia si mi país va a ser parte de este consorcio de 4 Cubas totalitarias, autoritarias, la original, nonagenaria, gerontocrática de la isla, la criminal de Maduro, la de Ortega en Nicaragua, y Bolivia va en esa dirección represiva, autoritaria. ¿Cómo se evita eso? Con el voto. ¿Cómo se evita eso? Que el sistema interamericano, ese hermoso hospital, con grandes doctores, con hermosos instrumentos, solo hace autopsias, solo dan medidas cautelares en Venezuela cuando ya está preso, en Nicaragua cuando ya están asesinados. Aquí pudieron actuar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue cómplice por el silencio, sabiendo que Evo Morales estaba usando su instrumento, la Convención de Derechos Humanos, para perpetuarse, y callaron. Almagro no solo cayó, vino acá a proclamar a Evo Morales a bailar en la zona donde se hace la cocaína. Terrible traición artera a la democracia boliviana. Mañana el Consejo Permanente va a discutir, vean esta mecánica de fraude, garanticen que tengamos segunda vuelta y hagan lo siguiente, emplacen a la Corte de San José que de una vez trate rápidamente la opinión consultiva de Iván Duque, porque no puede ser que Ortega, Morales o el Hernández de Honduras pretendan que la reelección perpetua es un derecho humano. No lo es ni debe ser. Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, gracias por acompañarnos en el programa de la noche. Gracias, Claudia. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Sí, Claudia. ¿Hay fraude, hay manipulación o es el campo, los habitantes rurales los que están dando, digamos, esta pequeña diferencia que podría llevar a salvar a Evo Morales de una segunda vuelta? No lo sabemos, no sabemos cómo va a quedar los resultados y tenemos 2 invitados después de comerciales. Así es, Claudia. Estará con nosotros Sonia Brito, ella es diputada boliviana por el partido Movimiento al Socialismo, y también en Miami nuestro profesor Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales, desde 2 ángulos diferentes debatiendo esta noticia que capta la atención del continente americano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.
Seguimos hablando de la situación en Bolivia, la crisis social que se vive tras las elecciones del domingo pasado, elecciones presidenciales. En este momento, ¿cómo van los números? ¿Hay ya esa diferencia para garantizar una segunda vuelta o no, Claudia, Jefferson? en este momento Evo Morales mantiene 8 puntos de diferencia con respecto al candidato Carlos Mesa. Evo Morales tiene un 45.69% de los votos y Carlos Mesa un 37.71%. Eso quiere decir que la diferencia, Claudia, se mantiene en un 8%, lo cual indica que en este instante habría una segunda vuelta electoral en Bolivia. 48 horas después no se conocen los resultados. Cuando son las 7:40 de la noche en La Paz, Así Bolivia. es. Sonia Brito está en La Paz, Bolivia, es diputada boliviana por el partido Movimiento al Socialismo Más, y en Miami, en Florida, está Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Los dos les damos la bienvenida. Comienzo con usted, diputada Sonia Brito. Quiero comenzar con la noticia del momento, el hecho de que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia haya renunciado. ¿Qué le dice a usted? Diciendo que hay irregularidades y que no estaba informado por la suspensión esa sorpresiva que hubo el domingo de la transmisión de datos electorales, del conteo rápido. Bienvenida, diputada. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, Claudia. Primero quiero denunciar la campaña nacional e internacional en contra de la democracia boliviana por parte de sectores de derecha en Bolivia que ya anunciaban que iba a haber fraude mucho antes que hubiera la elección. En realidad han estado insistiendo por diferentes vías para que esta elección no sea llevada, toda vez de que existe un amplio apoyo popular, grandes mayorías del pueblo boliviano que apoyan a Evo Morales y que por primera vez en la historia en Bolivia ha sido elegido el presidente en las anteriores reelecciones con más del 50%, con 60, con 64%. Nunca antes visto en la historia de Bolivia. En Bolivia se elegía antes máximo con el 35% y luego era en el Parlamento que se hacían algunas alianzas para llevar en muchos casos al segundo o al tercero de presidente. Es la primera vez que en Bolivia hay tanta legitimidad con un presidente y cuenta con tanto apoyo popular, con tanto apoyo social. Entonces, como Evo Morales tiene una amplia adhesión del pueblo boliviano, los sectores de la derecha han intentado meter en el ideario público nacional e internacional de un supuesto fraude que no existe. Y el tema del conteo rápido es un pretexto nada más, porque en realidad había toda una intencionalidad de querer deslegitimar las elecciones. Quiero decir que 240 aproximadamente observadores electorales han estado en Bolivia, han visto la forma transparente de las elecciones, han visto que nuestro sistema electoral, una vez que se cierra una mesa, se procede al conteo en forma pública y se levanta el acta con los resultados. Han visto que los delegados de cada partido se quedan con una copia del acta. Lo que manda el órgano electoral es el acta. El acta ingresa al sistema en presencia de los delegados de cada partido. Sobre eso se sustenta el cómputo. Cuando concluye el conteo de las mesas, los notarios electorales se llevan ese material a su casa para entregarlo con posterioridad al órgano electoral según el cronograma que ya ha sido establecido. Las papeletas marcadas no tienen valor, se convierten en material de reciclaje, que es lo que han ido a encontrar, queriendo encontrar algún elemento de fraude. Si hubiera fraude, eso solo sería posible en dos momentos: cuando se cierra la mesa de sufragio, falseando el conteo de los votos, o cuando se hace el cómputo final alterando los datos del acta. Si los partidos políticos tienen delegados en ambos espacios, ¿cómo sería posible el fraude? Si un partido o persona acusa de fraude, debe demostrar con pruebas ese supuesto fraude. Hasta el momento la derecha se ha llenado la boca para hablar de fraude, pero no presentan una sola prueba de este fraude.
Queremos conocer la opinión también del profesor Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales. ¿Usted cree que aquí hay un fraude o un intento de deslegitimar la democracia en Bolivia, tal y como lo asegura esta diputada? Buenas tardes. Mire, yo creo que la pregunta que usted me hace es bastante fácil de responder. En Bolivia, como en bastantes países, particularmente de la región andina, empezando por Venezuela, lo que se viene intentando es dos tipos de fraude. Un fraude que hemos venido llamando un fraude normativo, es decir, un fraude donde no solo se cambian las reglas del juego, de tal manera que el gobierno o el presidente, en este caso el presidente Evo Morales, tiene todas las de ganar. Se modifica la Constitución, se hace una interpretación de la Constitución, se hace un referéndum, no se respeta el resultado, se copan todas las instituciones, ¿no? De tal manera que las reglas básicamente garantizan el éxito del gobierno, en este caso del presidente Evo Morales. Ese es un fraude que se viene fraguando a lo largo y ancho de las últimas 2 décadas en Bolivia, por lo menos desde que el presidente Morales llegó al poder. Ese es un modelo que lo hemos visto también en el caso venezolano y lo hemos visto en algunos otros lugares. Entonces, ese es un fraude que es muy difícil de desmontar. Y el otro es el fraude operativo. La diputada dice que no hay pruebas fehacientes de fraude operativo, es decir, de fraude el día de las elecciones. Quizás el cuestionamiento más grande que se ha hecho y que lleva precisamente a la renuncia del vicepresidente del tribunal es el hecho de que se clausura el conteo rápido y se toma una decisión sin consultar al mismo vicepresidente de esa institución. Yo creo que habría que preguntarle a una de las personas más capacitadas, francamente, del tribunal, que era el señor Costas, ¿por qué renuncia primero? Él lo dice en su declaración, pero que nos diga cuál es su sospecha específica. Él es un técnico en informática, que nos diga exactamente qué es lo que sucedió en esas 24 horas donde no se contabilizó y donde cambió la tendencia, tal como refleja la denuncia de la OEA, uno de esos observadores a los que se refiere la diputada Brito. Diputada Brito, si este conteo era transparente, como pues quisiéramos que fuera, ¿por qué la interrupción? Es decir, en todos los sistemas electorales avanzados, este conteo rápido siempre se da y la misma oposición o el mismo oficialismo, cuando pierde la elección, acepta ese conteo rápido para admitir su derrota o celebrar su victoria. Porque en este caso, cuando toda la tendencia iba mostrando que se produciría una segunda vuelta, interrumpen. ¿Usted cómo se lo explica si era tan transparente como nos lo está diciendo? Mire, yo quiero indicarle, y eso en honor a la verdad ustedes pueden confirmarlo, que no ha habido una sola encuesta, incluidas las de la oposición, las de las derechas, las encuestas más conservadoras. Han habido muchísimas encuestas en el país. No ha habido una sola encuesta que no dé a Evo Morales como el primer ganador, con un margen relativamente amplio en relación al segundo, que es Carlos Mesa. Ya las encuestas anteriores mostraron que Evo Morales iba a ganar. Es por eso que se está queriendo utilizar este tema de un conteo rápido, que en el fondo no tiene un valor legal. El valor legal está en las actas, en el informe que va a dar el órgano electoral sobre las actas que están siendo públicamente trabajadas, con la presencia de los observadores electorales, con los medios de comunicación, donde se muestra una por una todas las papeletas de la elección. Yo no acepto a los otros entrevistados que quieran deslegitimar la democracia en Bolivia. Este presidente, el presidente Evo Morales, goza de amplio apoyo popular. No se está organizando ningún fraude ni se lo hizo antes. Es la primera vez en la historia de Bolivia que Evo Morales ha logrado tanto apoyo, tanta adhesión del pueblo boliviano.
No ha habido en la historia de mi país, insisto, ningún otro presidente que tenga esa legalidad, esa legitimidad. La campaña que hace el señor Quiroga, al que lo han entrevistado anteriormente, es porque él tiene cuentas pendientes en el país. Hay procesos contra él porque él, cuando fue presidente, junto con los otros gobiernos neoliberales, enajenaron las empresas bolivianas. Y por supuesto hay un odio visceral porque este gobierno ha puesto el dedo en la llaga. Se han creado fortunas de muchos personajes que fueron gobiernos. Han sacado sus dineros a paraísos fiscales, se han enriquecido ilícitamente y por supuesto, como hay procesos, ahora hacen una campaña internacional de descrédito de nuestro gobierno. Este es un gobierno que goza con la legalidad, con la legitimidad, se está cumpliendo constitucionalmente todos los pasos como corresponde en una elección. Todos han visto que esta elección ha sido absolutamente pacífica y hoy hordas fascistas de grupos que están incendiando, están queriendo generar un clima de caos en Bolivia, es porque hay una campaña internacional. Detrás de esto hay una campaña internacional para deslegitimar a un gobierno que goza de todo el aval del pueblo boliviano. Profesor Gamarra, en caso de que haya esa segunda vuelta presidencial en Bolivia, que así reclama la oposición en Bolivia, ¿qué garantías hay para la oposición que siente que no hay, que denuncia falta de garantías? ¿En qué cambiarían las cosas si se va a una segunda vuelta? Bueno, lo primero es que hay que reemplazar al vicepresidente que acaba de renunciar, por una parte. Y como he venido señalando, el hecho de que el mismo proceso de nominación de aquellos que componen todas las instituciones de Bolivia pasan por un parlamento del que es miembro la diputada Brito, que básicamente se convierte en un sello para lo que el Ejecutivo decide. Es decir, van a reemplazar a una persona que tenía relativa independencia con probablemente una persona que tampoco sería independiente. Es decir, este Tribunal Electoral hace mucho tiempo que está siendo cuestionado por su clara identificación con el gobierno. Si algo es importante en un proceso electoral, sea en Bolivia o en cualquier lugar del mundo, es la independencia y la transparencia de un tribunal electoral. O sea, para garantizar un resultado, digamos, idóneo o algo independiente en una segunda vuelta, habría que quizás pensar en transformar toda esa corte, todo ese tribunal, algo que no va a suceder. Ahora, solo para responderle de manera puntual a la diputada, si bien es cierto que la mayoría de las encuestas, todas, excepto una que yo conozco, le daban al presidente Morales la victoria en esta elección, primero es importante también señalar que ninguna le daba 10% de diferencia. Y segundo, que todo proceso electoral tiene que ser visto pues el día de la elección, y lo que sucedió, cómo se movió la oposición al menos, hace que el candidato Mesa haya recibido un apoyo, haya subido un 10% de lo que él tenía en todas las encuestas. De manera que es un poco infantil también decir que no hay movimientos en los días de elecciones y que simplemente el presidente Morales tenía esta cantidad de votos. En ninguna encuesta tenía 46%, solo en la encuesta de Vía Ciencia, en la que le dio la mayor cantidad en una elección, fue del 43%. Entonces, yo creo que uno tiene que ver que, además, en las encuestas donde se hacían escenarios de segunda vuelta, el candidato Mesa le ganaba al presidente Morales en segunda vuelta. Por eso el temor de llegar a una segunda vuelta. Sí. Es muy probable, dado lo que está sucediendo hoy, habría que ver una encuesta reciente, pero para ver cómo se moverían en una segunda vuelta, y probablemente le iría mucho mejor al expresidente Carlos Mesa, porque ahora sí sería un referendo específico sobre Evo Morales y no habría ese 12%, del 12 al 20% de voto que se fue a otros candidatos de oposición o entre los votos nulos e indecisos. Profesor Eduardo Gamarra, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias. Simplemente decir que en Bolivia no hay segunda vuelta. En Bolivia el pueblo boliviano ha tomado su destino. Muchas gracias, diputada. Ya veremos qué pasa. Finalmente, recordemos el referendo también del 2016. Ya serán los últimos datos los que nos digan qué va a pasar y esperamos que esto se resuelva de manera clara, rápida y ojalá sin dejar descontentos por el bien de la estabilidad boliviana y de América Latina, aunque con esa división pues será bastante difícil. Vamos a una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Claudia, hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. Y la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.